Hola hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acudir a este llamado de estar nuevamente congregados de manera virtual, pero aún así estamos congregados en el día santo, sábado del Señor, para poder estudiar la escuela sabática que durante esta semana nos ha traído de bastante utilidad y de bastante bendición. Agradezco a todas las personas que han estado ya conectadas desde hace unos minutos. Gracias por ser siempre muy puntuales. También gracias por invitar a todas aquellas personas que a través del WhatsApp, a través del Facebook, pudieron traerla hasta ese momento, porque sabemos que va a haber un mensaje importante para ti. Te recuerdo que esa escuela sabática que estamos estudiando es una escuela sabática escrita en los primeros años de 1900. Ya tiene bastante tiempo que ha estado escrita, pero no ha perdido su valor ni su presencia en la actualidad. Ese es un esfuerzo que han hecho los hermanos, los pioneros adventistas, pero que ahora Tiempo de Reunión lo ha traducido, lo ha colocado al español y lo hemos traído para que junto contigo podamos tener un estudio individual, un estudio personal durante la semana que nos pueda nutrir y nos pueda llenar de las bendiciones que necesitamos para nuestra vida. De esta manera yo también le agradezco bastante el esfuerzo que ha hecho mi hermano Leandro la semana pasada. Por problemas de mi computadora no pude estar con ustedes, así que me reincorporo nuevamente a mis obligaciones y vamos a estar compartiendo ese mensaje en este sábado. Va a estar nuestro hermano Luis Machado, va a estar nuestro hermano Henry y va a estar nuestra invitada de lujo, nuestra hermana Ivonne, que a pesar de que le han pasado dos huracanes, ella está firme y está colaborando con nosotros. Así que no se despeguen de esta transmisión. Vamos a estar comentando. Recuerden de que este repaso de lección es eso. Estamos sacando las ideas principales que tal vez te pueda servir a ti el día de mañana en este grupo que tú tienes donde tú te reúnes para estudiar, para comentar. Y si, como me han estado diciendo durante la semana, que estas lecciones lo están ocupando para dar estudios bíblicos, para dar introducción al Evangelio, excelente, excelente idea. Así que yo, yo les pido de que se puedan quedar con nosotros, que juntos podamos repasar, que puedan mandar sus saludos, sus peticiones de oración. Vamos a estarles atendiendo ahí en el chat totalmente en vivo. Así que vamos a orar porque tenemos varias cositas que analizar y no quiero perder el tiempo porque luego se me va bien rápido. Así que les invito por favor que todos los que puedan, podamos acudir al trono de la gracia de rodillas y debemos de orar a nuestro Dios. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias por la gran oportunidad que tú me das de poder estar con vida, de estar con todos mis hermanos, de poder acudir en este momento a ese llamado de poder repasar la escuela sabática, este mensaje que tú nos has traído que no ha perdido vigencia, no ha perdido ese valor, porque hemos visto tu mano poderosa, trayéndonos mensaje tras mensaje en los momentos adecuados de nuestra vida. Así que Padre, quédate con nosotros, quédate con todas aquellas personas que se están congregando en este momento, que están llegando. Permíteles, Padre, que puedan llegar porque sabemos que va a haber un mensaje de vida en esta transmisión. Gracias, Padre, también te doy por las bendiciones tan grandes que tú me das de estar con vida, de compartir con mis hermanos. Y por favor te pido de que no nos dejes. Gracias, Dios, por todo esto. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y pues bueno, vamos a repasar en esta primera parte, vamos a estar con nuestro hermano Luis Machado, vamos a ver todo eso de los apóstoles, cómo regresan, la alimentación de los 5000, algo pero muy bonito para poder entender esta oportunidad que el Señor nos da para poder descansar de la obra que hemos iniciado, pero también nos va a enseñar un par de cosas de lo que tenemos tenemos que dar y esto se va a multiplicar grandemente. Ya no quito más tiempo, yo después de que venga del hermano Luis Machado, voy a hacer un par de comentarios y así como yo sé que ustedes tienen sus comentarios, por favor háganoslo saber, vamos a estarles escuchando, más bien dicho, vamos a estarles leyendo sus comentarios. Así que vamos con nuestro hermano Luis, que él tiene su tiempo.
Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Es un gozo para mí en esta hora poder compartir con ustedes las verdades bíblicas de la palabra del Señor. Y agradecemos a este canal Tiempo de Reunión que nos da la oportunidad de poder llevar a cabo las verdades de la palabra de Dios. Hoy corresponde a la lección número 5, una lección de escuela sabática muy maravillosa, mis hermanos, que tiene como título Los apóstoles y el regreso de Jesús, alimentación de los 5,000 y Jesús camina en el mar. Así de que en esta oportunidad me acompaña la hermana Daniela Copete, quien está también aquí en este momento para compartir también y acompañarnos en la lectura de la palabra de Dios. Así de que, mis hermanos, sin más preámbulos, vamos entonces a iniciar el estudio de la palabra de Dios. Vamos entonces, hermanos, a hacer la primera pregunta. Y es importante mirar, al regresar de su viaje misionero, ¿qué le dijeron los discípulos a Jesús? Vamos a leer, hermana, en Marcos, el capítulo 6, el versículo 30. Amén, hermano. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Amén. Miramos, hermanos, allí entonces cómo los discípulos, hermanos, evidentemente dan a Jesús un informe misionero de la obra, del trabajo que habían realizado, mis queridos hermanos. Saben, es importante, hermanos, nosotros como predicadores y que estudiamos la palabra, hermano, informar, dar realmente, hacer, reunirnos y decir, hermanos, estamos trabajando, estamos haciendo esto, aquello y lo otro, y cómo Dios nos está bendiciendo. Es muy importante, hermano, así es de que los discípulos allí estaban dando a nuestro Jesucristo un informe misionero. Así es. Vamos Amén. entonces a continuar, hermana, y que bueno, va esta otra pregunta. Viendo su necesidad de descansar, ¿qué le dijo a ellos y por qué y a dónde fueron? Según los versículos 31 y 32 de Marcos 6, 31 y 32. Así es, hermano. ¿Qué dice la palabra de Dios, Él hermana? les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y de manera que ni aún tenían tiempo para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Hermanos, tremendo, realmente, mis queridos hermanos, qué bendición saber de la necesidad de que había de descansar. Y Jesús miró que estaban cansados porque el trabajo que habían hecho era un trabajo agotador. Y Jesús le dijo, vamos a un lugar aparte, mis hermanos. Muchas veces para uno poder descansar hay que retirarse a un lugar realmente solo para poder hacerlo. Así de que miramos que si fueron a un lugar, se apartaron donde había hierba. Y qué bendición, hermanos, poder nosotros entender esta verdad. Ahora quiero permitirme leer lo que dice aquí el estudio, también muy importante, hermanos, acerca de esta segunda pregunta, y vamos a explicarla un poco más. Y dice así: el lugar desierto al cual Jesús se retiró para descansar no era una región desolada. Mateo nos dice que había hierba allí en el capítulo 14, el verso 19. Juan dice que había mucha hierba allí en el capítulo 6, versículo 10. Y Marcos agrega que esa hierba era verde. El capítulo 6, verso 39 se refiere a aquellos que se fueron a una región tranquila, no populosa, para alejarse de las personas para poder descansar. Qué bendición, mis queridos hermanos. Sabemos nosotros, evidentemente, cuando estamos dentro de multitud no podemos descansar. Pero miramos que el Señor Jesús nos dio la importancia que de retirarse. Así es de que es muy importante, hermano, esta parte, nosotros conocer evidentemente por qué el Señor Jesús da pauta mejor de lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que nosotros, hermanos, trabajar en su viña, en su obra. Amén. Vamos ahora, hermana, a seguir leyendo la palabra de Dios y bajo una pregunta muy importante. Cuando la gente le vio partiendo, ¿qué hicieron? ¿Qué sintió Jesús con respecto a aquellas personas que estaban allí en ese lugar? ¿Y cómo les ayudó? Vamos a mirar lo que dice
los versos 33 y 34. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Amén. Hermana, qué bendición. Miremos entonces, Jesús cuando miró, hermanos, sintió compasión de ellos. Así es de que Jesús enseñó a ayudarles, enseñó a enseñarles, mis queridos hermanos. Qué importante nosotros mirar la gente muchas veces, hermano, cuando vemos cantidad de personas en ciertos estadios, otros lugares totalmente perdidas. Pero tenemos que ser como Jesús, hermana, sentir compasión por esas personas. Amén. Y en vez de criticarles, hermanos, es nosotros poder acercarnos a ellos y brindarles la ayuda. Amén. Y poder rescatarlos y sacarles del lugar. Saben, Jesús cuando nos vio así, sabía que tenía necesidad las personas. Amén, Hermanos, así es. igual manera, hoy como ayer, hermanos, tenemos que nosotros también tener esa disponibilidad de servicio, de servir, de entregarnos a la humanidad, así como lo hizo nuestro Maestro. Amén. Vamos entonces, hermana, a continuar. Ahora miremos lo que dice el versículo 35 del 16. Cerca del final del día, ¿qué pedido le hicieron sus discípulos después de estar enseñando? Amén. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Verso 36. Acabé de leer el 36. Muy bien, sí. miremos entonces, hermanos, allí, gracias, hermana, impresionante. Así es de que ya los discípulos, sabiendo también, decía a estas personas, y que era tarde y que tenían que comer, mandó a despedirlos. O sea, era la idea de ellos. O sea, que se fueran del lugar porque, pues, realmente ya era hora que comieran algo. Pero miren, hermanos, cómo el Señor Jesús resuelve todo. Cómo Él se muestra, hermanos, cómo enseña de la manera correcta que tenemos que nosotros resolver, mis queridos hermanos. ¿Qué pregunta le hizo Jesús a Felipe? Y miremos lo que Jesús le hizo. Le preguntó a Felipe en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Hermanos, qué pregunta interesante. Pero miremos, Jesús sabía lo que estaba diciendo y le estaba preguntando, hermanos, a ver, ¿dónde compramos pan, hermanos? Pero miremos el versículo 6. Y así es, Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Oiga, hermano, era impresionante, era mucha la gente, hermana, que había, y realmente, imagínese el hombre, estaba el hombre de las finanzas, el hombre calculaba y decía, no, ni esta cantidad de 200 denarios van a alcanzar esta cesta para que la gente pueda comer. Hermanos, qué impresionante nosotros saber cómo el Señor siempre se manifiesta, cómo Dios siempre hace realmente un milagro, hace una obra. Y quiero permitirme leer lo que dice aquí el estudio, haciendo un poquito de énfasis, hermanos, en lo que estamos leyendo, lo que estamos compartiendo en la palabra del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque miremos entonces la evidencia bíblica, cómo el Señor Jesús resuelve y va a resolver, hermanos, siempre las cosas. Dice así: soy yo, no tenga miedo, dice. Es lo que busca Jesús en confortar siempre
a aquellos que son golpeados por la tormenta de la vida. Hermano, ¿acaso a cada corazón atribuido Jesús le dio: yo estoy contigo siempre hasta el fin de los días? Saben, hermanos, el Señor Jesús se iba a manifestar allí, porque el Señor Jesús está lleno de poder. Amén. Y sobre todo, Él sabía lo que tenía que hacer, pero quería enseñar a sus discípulos la importancia de poder confiar en Él. Así de que miremos, ¿qué otra pregunta hizo Jesús en Marcos 6:38? ¿Y cómo había llegado eso? Vamos a leer entonces, hermana, qué dice la palabra del Él Señor. les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Ahora San Juan 6:8 y 9, por favor, hermana. Dice San Juan 6, 8 y 9: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Ay, Dios. Hermana, qué impresionante. Todavía no tenían fe los discípulos. Estaban preocupados, mi hermana, porque, oiga, la cantidad de pan que había y de peces simplemente, hermano, era nada con representación a la cantidad de individuos que habían. Había muchas personas, hermanas, las cuales había que alimentar. Así es. Hermanas, pero saben, hermana, Dios es Dios de lo imposible, y aquí quedó demostrado que el Señor Jesús es poderoso y tiene poder. Amén, amén. Hermana, y quiero que miremos por qué me gozo esto. Y quiero mirarlo, por ejemplo, cómo llegó todo esto aquí, hermano. Los peces, hermanos, sabemos que lo había traído que un niñito, un joven había traído que esos peces y esos pancitos habían llegado allí. Digamos que ese joven había llevado como su merienda o su algo para él, ¿sí o no? El hombre iba preparado. Los que no iban preparados, los demás, pero él iba preparado, por lo menos para él llevaba. Pero miren ustedes cómo Dios se manifestaba a través de Jesús en este milagro. Así de que miremos lo que dice. ¿Qué le pidió Jesús a la gente y que hicieran? ¿Y qué le ordenó? Según Marcos 6:39 al 40. Y les mandó que se hiciesen recortar a todos. No, vuelvo y repito. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 5, de 100 en 100 y de 50 en 50. Amén. Así es de que claramente Jesús mandó a sentar la gente, mandó a recostar a que se sentaran, hermanos, y por grupos para echar como allí alimentar a esta gran multitud. Amén. Miremos entonces ahora, hermana, en el versículo 41 al 43, bajo la pregunta: ¿qué hicieron entonces? ¿Qué hizo Jesús entonces cuando sobró de lo que todos comieron? Vamos a ver. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Amén. Hermana, miremos, hermanos queridos que me están escuchando en esta hora. Miremos el poder que tiene el Señor. Multiplicó esos panes y esos pocos peces. Hermanos, y lo interesante de todo esto es de que sobró comida. Amén. Era mucha la multitud, eran más de 5,000, porque imaginen ustedes, cuando se hablaban tiempos bíblicos, hermanos, siempre se contaban a quienes, a los hombres, y no se contaban las mujeres y los niños. Así es de que era mucha la cantidad de personas, hermanos, que el Señor
había alimentado. Hermanos queridos, qué impresionante nosotros poder saber de que así como el Señor alimentó a los 5,000, el Señor también nos alimenta hoy a nosotros. Amén. Nosotros tenemos que tener la confianza, hermanos. En el Señor lo tenemos todo, mis queridos hermanos. No hay por qué dudar ni tener miedo, porque al contrario, el Señor ha prometido bendecirnos y de hecho nos va a bendecir si nosotros confiamos plenamente en Él. Amén. Ahora, hermana, quiero que miremos algo interesante. Quiero que leamos aquí, antes de leer la última pregunta que me corresponde. Y quiero que leamos, hermano, ¿por qué? Porque esto es muy interesante. Dice, 5 panes y 2 peces, hermanos. Parecía muy poco. Felipe dijo, ¿qué es esto para tantos? Pero Jesús dijo, traédmelos a mí. Eso dice San Mateo capítulo 14, verso 18. Él fue capaz de alimentar a la multitud con lo poco que tenía. Nosotros debemos aprender una lección de esto. Nuestros talentos pueden ser pocos, pero si se los llevamos a Jesús, Él puede usarlos. Amén. Amén. Y multiplicarlos, hermanos, como el pan que alimentó a la multitud hambrienta y puede alimentar a los que parecen por falta de pan de vida. Junten los pedazos que sobraron, aunque era capaz de crear pan con su palabra. Jesús le dijo una lección de cuidado y economía a su pueblo. Amén. Amén, amén. Hermanos, qué bendición poder nosotros entender y comprender esta verdad. Tenemos que saber, hermanos, la economía y que el Señor no podemos desperdiciar el tiempo ni el talento, lo que tenemos, hermanos, sino colocarnos todos en la mano de Dios y seremos prosperados y será multiplicado. Amén. Para honra y gloria de su nombre. Amén. Saben, hermanos, ahora vamos a mirar otro punto importante. ¿Cuántos fueron alimentados a través de este milagro? El verso 44, mi hermana, que dice, del libro de Marcos 44, capítulo 6. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Allí concluye. Hermanos, tremendo. ¿Eran cuántos? 5,000 hombres, hermano. Y si comparamos con Mateos 14, 21, hermana, ¿qué dice la palabra? Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén, hermana. Impresionante. Este texto es mucho más contundente y estamos diciendo, hermano, que el Señor pudo hacerlo. Alimentar a 5,000 hombres, hermanos, literalmente, pero fue mucho más porque no se contaron en ningún momento las mujeres y los niños. Así fue. Hermanos, qué bendición. Vemos entonces, hermanos, cómo este milagro afectó a esta multitud. Vamos a leer lo que dice la Biblia del libro de Juan. Así es, la Biblia de Juan, capítulo 6, versículo 14 y 15 nos dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Pero entonces Jesús, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Hermanos, Jesús no andaba buscando reino de este mundo, ni poder de este mundo. Por eso, evidentemente, Él no hizo caso omiso a este pedido o a esta intención de estas personas. No, hermanos. Trabajemos, hermanos, todos nosotros para volvernos ciudadanos del reino de los cielos. No buscando reinato ni título donde en esta tierra, ni supremacía, ni posición ni puesto, no. Tenemos que ser sencillo y humilde como el maestro. Amén. Hermanos, Dios nos bendiga, Dios nos guarde y que el Señor permita que hagamos siempre su voluntad. Amén.
Bueno, hemos regresado. Gracias, hermanos, por seguir estando aquí con nosotros. Gracias por no haberse despegado de esta transmisión. Y sobre todo, gracias a nuestro hermano Luis porque ha estado muy acertado con su mensaje. Ay, hermanos, hay algo que a mí me ha pasado y que yo creo que tal vez les está pasando a todos ustedes y yo creo que es bueno compartirlo. Cuando nosotros tenemos una verdad, cuando nosotros tenemos algo que dar al mundo, a veces esperamos que sean las mejores condiciones para que estos lleguen a las personas que necesitan escuchar. Muchas veces uno dice, bueno, yo necesito tener un excelente micrófono, necesito tener una excelente cámara para que me puedan ver, o mi equipo de computadora, mi computadora tiene que ser la mejor para editar los videos, para que se pueda subir. No, esa no es la idea. La información tiene que llegar. Así como tú la tienes ahora, es necesario que la puedas llegar. Ese milagro, esa información que ha sanado tu corazón, es necesario que la compartas. No requieres de más recursos más que tu testimonio. Es por eso que en este mensaje de la alimentación, este joven dio lo poco que tenía. Y de esos recursos tal vez limitados, el Señor hizo que todo el mundo comiera y estuviera saciado. Si esto se hace con algo tan perecedero como la alimentación, pues bueno, ¿cuánto más va a ser con el plan de salvación? Así que yo les invito a que lo intenten, que lo puedan hacer en casita, que puedan dar ese testimonio, que puedan acercar esa información a las personas que más lo necesitan. Y pues bueno, es algo de mucha utilidad y que nos va a ayudar a crecer también a nosotros y no solamente a las personas que nos escuchan. Así que vamos ahora a escuchar a nuestro hermano Henry porque él trae un mensaje para nosotros. De igual forma, él va a rescatar un par de cosas que ya vimos, pero sobre todo la parte de donde Jesús camina en el mar. Algo muy impresionante que más allá de un dato curioso, hay una enseñanza que podemos sacar de ese mensaje. Así que no se despeguen, todavía están a tiempo. Si ustedes consideran que ese mensaje es de utilidad para alguien, bueno, pueden agarrar, copiar el link, pasarlo a otra persona y enseguida vamos a estar conversando y teniendo el mismo análisis. Así que vamos con nuestro hermano Henry, que él tiene preparada esa última parte, esa última partecita de la escuela sabática. Así que vámonos con él. Hola mis hermanos, ¿qué tal? Una vez es un gozo más para mí estar con cada uno de ustedes en este sábado maravilloso, deseándoles primeramente un feliz día, un feliz sábado de reposo para cada uno de ustedes. Desde acá, de Costa Rica, mandándoles un saludo y un abrazo muy grande a cada una de las personas que nos escuchan. Muchas gracias porque de verdad que nosotros aprendemos mucho de ustedes. Cada vez que compartimos una lección, sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas, eso nos hace a nosotros aprender un montón de cosas. Estamos estudiando la vida de Jesús, lección número 5, la experiencia de Pedro, Jesús caminando sobre la mar y Pedro después dudando, después muchas otras lecciones que nos enseña durante esta semana. Así que esperamos que sean de mucho gozo y de mucha bendición para cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Entonces vamos directamente a estudiar mientras voy a dejarlos con algún paisaje de la naturaleza para que sea más celestial todavía esta ocasión. Que el Señor les bendiga. Ok, vamos a estudiar. Vamos a dividir esta parte que a mí me toca, la vamos a dividir en 3 experiencias diferentes. Vamos a ver primero la experiencia de los discípulos en general. Vamos a ver luego la experiencia de Pedro y finalmente vamos a hablar un poquitito acerca de la experiencia de los habitantes de Genezaret que se encuentra al final de la lección de esta semana. Vamos a meternos un poquito en el contexto, en lo que está pasando. Jesús acababa de realizar un milagro, había alimentado una gran multitud. Eran 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que era una gran multitud la que Jesús había alimentado. De ahí Jesús le dice a sus discípulos que se adelanten hacia Betsaida. Jesús
se queda con la multitud despidiéndolos, quizá teniendo conversaciones ahí con algunas de las personas que él vio que necesitaban de algunas palabras de consuelo. Y luego después, dice las escrituras, que luego Jesús se fue a orar. Una vez que ya la multitud se sació, comió, algunos hablaron personalmente con Jesús, Jesús los despidió a cada uno. Entonces ahora Jesús queda solo, Jesús se va al monte a orar. Ahora, ya los discípulos habían partido, ya los discípulos habían dejado la costa y ahora se encontraban en el mar. Se encontraban en el mar y era de noche. Dice en las escrituras que los discípulos van en la barca, es de madrugada, es la cuarta vigilia de la noche, así que podemos imaginarnos que es entre las 3, 4 de la madrugada quizá. Los discípulos probablemente en su viaje en la barca y aprovechando que Jesús no estaba, yo me imagino que se armó una linda discusión donde todos pues estaban aún asombrados de lo que acababan de presenciar. Ellos no podían comprender, dice las escrituras, cómo es que ellos sacaban y sacaban panes y peces de la canasta y no se acababan. Ahora, yo quiero que nosotros nos pongamos por un momento en el lugar de ellos. Imagínese usted una canasta, mis hermanos, donde hay solamente algunos peces y algunos panes, y usted mete la mano, usted reparte, mete la mano y reparte, y aquello simplemente no se acaba. O sea, ¿cómo poder explicar eso? ¿Cómo poder comprender eso, hermanos? Los discípulos simplemente estaban, yo me imagino que algunos trataban y se contaban las historias y simplemente ellos no podían comprender porque sus corazones estaban endurecidos, dice al final. Ahora están remando fuertemente en contra del viento a las 3, 4 de la madrugada. En medio de estas circunstancias aparece alguien caminando sobre el agua. ¿Se pueden ustedes imaginar eso, mis hermanos? Son las 3 de la madrugada. Están remando fuertemente en contra del viento. Los discípulos no han dormido. Habían presenciado un milagro que no lograban comprender. Ahora, a esta hora, mis hermanos, porque seamos realistas, a las 4 de la madrugada cualquier cosa asusta. Cierto, yo no sé si usted tiene alguna experiencia de algo que le ha pasado a altas horas de la noche, pero a las 4 de la madrugada cualquier cosa asusta. Ahora, los discípulos con toda aquella cosa en sus mentes y a partir de eso, mis hermanos, ahora yo me imagino que no había mucha luz. Así que usted no logra distinguir muy bien qué es lo que usted está viendo. A esa hora de la madrugada, ellos simplemente ven a alguien caminando sobre el agua. O sea, por favor, mis hermanos. ¿Cómo pudieron haberse sentido los discípulos? Bueno, las escrituras dicen que ellos simplemente gritaron del miedo. Dieron voces, dice el versículo 49 de Marcos 6. Dieron voces, que en realidad el término utilizado acá significa gritar fuertemente. Ahora, veamos algunos textos y veamos algunas lecciones sumamente valiosas. Versículo 47 de Marcos 6 dice, al anochecer, la barca estaba en medio del mar y Jesús estaba solo en la tierra. Qué gran lección hay aquí, mis hermanos. Al anochecer, cuarta vigilia, ya amaneciendo, en la madrugada, la barca está en medio del mar y Jesús está solo en la tierra. Mis hermanos, al anochecer, cuando es un momento en que usted y yo quizás reflexionamos de las cosas que nos han pasado durante el día, de los grandes errores que hemos cometido, ¿dónde está Jesús? La barca estaba en medio del mar y Jesús solo en tierra. Yo pregunto, ¿no deberían todos estar juntos?
Si hubiesen estado juntos todos, mis hermanos, si Jesús hubiese estado con ellos, qué diferente hubiesen sido las cosas. Pero bueno, Jesús quería enseñar una gran lección y por eso les dijo que ellos se adelantaran. Pero recordemos esto, al anochecer, la barca en medio del mar y Jesús solo en la tierra. Muchas veces, mis hermanos, cuando anochece, nosotros estamos solos en nuestras camas. Nosotros estamos, la barca se nos mueve, tenemos un viento en contra y Jesús está solo, quizá fuera de la casa. O Jesús está solo, lejos de nosotros. Y ve lo que dice el versículo 48. Al ver que se fatigaban remando, o sea, la barca sola, o más bien la barca con los discípulos en medio del mar, cuarta vigilia de la noche, Jesús solamente se queda viendo la barca. Y yo me imagino que con una expresión de tristeza, Jesús ve cómo esta gente se fatigan remando. Jesús se les queda viendo, porque el viento les era contrario. Como a la cuarta vigilia de la noche, mis hermanos, no hay hora para que Jesús llegue a nuestro rescate. Pueden ser las 3 de la madrugada, puede ser la medianoche, puede ser un feriado. Jesús está siempre dispuesto a venir y ayudarnos en cualquiera que sea las circunstancias. Versículo 51, y subió a ellos en la barca y cesó el viento. Hermanos, cuando Jesús entra en la barca tuya, cuando Jesús entra en mi barca, los vientos cesan. No permitamos, mis hermanos, que Jesús esté solo en la tierra. No permitamos que Jesús esté solo fuera de la casa, solo fuera de nuestras vidas. Mientras nuestra barca está siendo azotada por los vientos, solamente que permite que Jesús entra en la vida tuya y los vientos cesarán. Ok, mis hermanos, esta es la experiencia de los discípulos en general. Veamos ahora un poquito la experiencia de Pedro. Porque Pedro, mis hermanos, pasó por una experiencia en ese día y cuando yo podía comprender algunas de estas cosas, yo simplemente me maravillo. Porque la experiencia de Pedro es la experiencia suya y es mi experiencia. Primero, todos los discípulos gritan cuando ven aquel fantasma, según ellos creyeron. Pero ahora el Señor les dice, tengan ánimo, tengan buen ánimo, soy yo, no temáis. Entonces Pedro le dice, Señor, versículo 28. Ahora eso está en Mateo. Marco no lo registró, Mateo sí lo registró. Mateo capítulo 14 y el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Hermanos, pregunta, ¿le molesta a Jesús que a veces dudemos? Jesús le dijo a Tomás, bienaventurados los que creen sin ver. Pero eso no significa, mis hermanos, que Jesús le molesta que nosotros tengamos ciertas dudas. El problema es que vivamos en un mar de dudas. Eso sí sería un problema. O que en nuestra vida entera de todo dudemos. Pero Jesús no le molesta que nosotros dudemos. Vea lo que pasó aquí. Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué hizo Jesús? Lo reprendió y le dijo, Pedro, ¿por qué haces eso? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, ven. Ahora, veamos lo que pasó en la experiencia de Pedro, mis hermanos, en un solo día. Muchas veces, mis hermanos, vea, en un minuto, solamente en un minuto nosotros podemos tener experiencias divinas y al mismo tiempo en ese mismo minuto podemos estar hundiéndonos. ¿Y qué, mis hermanos? Si nos vamos a quedar ahí postrados, veamos la experiencia de Pedro. Vean, mis hermanos, veámoslo de esta forma. Utilicemos palabras para que podamos ver la experiencia de Pedro en un solo día.
en un solo día en general y después quizá en 2, 3 minutos. La experiencia de Pedro estaba sumamente maravillado. Pedro estaba admirado al ver el milagro que Jesús había hecho con la multiplicación de la comida. Ok, en ese momento Pedro está admirado, Pedro está maravillado. Ahora, dice las escrituras que en la discusión que ellos tenían en la barca en aquella noche, mientras estaban solos sin Jesús, ellos no comprendían el milagro. Entonces Pedro primero estaba admirado, estaba maravillado, pero no comprende al mismo tiempo. Ok, ahora vayámonos a aquellos minutos, quizás 2, 3, 5 minutos pongamos máximo y veamos todo lo que Pedro pasó en 5 minutos. Primero, se turbó, dice las escrituras. Cuando vio al fantasma o cuando vio a Jesús, fantasma según ellos entendieron, pero en realidad era Jesús, dice que todos se turbaron. En realidad turbarse es sentir un pavor, sentir muchísimo miedo. O sea, veamos los sentimientos y las emociones de Pedro, mis hermanos, en cuestión de 5 minutos, pongámosle mucho. Ok, se turbaron y ahora viene, después de estar turbado Pedro, viene la duda. Y le dice a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. De turbado pasó a estar dudoso. Ok, muy bien. Ahora viene Jesús y le dice, Pedro, ven. Ahora, Pedro, instantes luego, después de haber estado turbado, después de haber pasado por la duda, ahora Pedro está caminando sobre las aguas. Wow, mis hermanos, ¿cómo puede pasar alguien de la turbación, de la duda, a caminar sobre las aguas? Hermano, caminar sobre las aguas es algo milagroso, es algo que solamente el poder de Dios puede realizar. Para que Pedro camine sobre las aguas, el poder de Dios se encuentra en él en ese momento. Entonces, turbado, dudoso, y ahora está caminando sobre las aguas. Y justamente mientras está caminando por las aguas, no sé cuántos segundos habían pasado, 10, 15, 20 segundos. Ahora Pedro se queda viendo el viento, bueno, siente el viento, se queda viendo las olas quizá, y de caminar sobre las aguas, ahora tiene miedo. ¿En cuántos minutos o quizás segundos está Pedro experimentando todas estas cosas? Ahora tiene miedo. Ahora está en una situación que está caminando sobre las aguas. Segundos después tiene miedo y está dando un grito de auxilio porque se está hundiendo. Segundos después, Jesús toma su mano y lo salva. Y finalmente le da una reprensión. Hermano, yo no sé si a usted le ha pasado eso. Que en 5 minutos usted ha experimentado a estar en una posición espiritual donde usted se siente bien, usted se siente tranquilo, se siente con paz. Un minuto después usted está turbado, usted está con miedo. Admiración, no comprende, turbado, dudoso, camina sobre las aguas, miedo, grito de auxilio, salvado, reprendido. Todo, mis hermanos, en cuestión de minutos. La experiencia de Pedro es su experiencia y es mi experiencia. Finalmente dice el texto, entonces Mateo 14:33, igualmente lo dice Marcos 6, no, solamente se encuentra aquí en Mateo 14:33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Hermano, toda experiencia
divina. Toda experiencia que proviene de Dios debe llevarnos a reconocer algo. Debe llevarnos a reconocer quizá la más grande de todas las verdades, que Cristo es el Hijo de Dios. ¿Qué te lleva a reconocer cuando tienes una experiencia divina? Debe llevarnos a reconocer que Cristo es el Hijo de Dios. Finalmente, la historia dice que cruzaron al otro lado, dice Mateo 14, 34. De la misma forma, en Marcos, a partir del versículo 53, nos relata la misma experiencia. Cruzando al otro lado, vinieron a la tierra de Genezaret. Cuando le reconocieron a Jesús, los hombres de aquel lugar enviaron por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Ahora, mis hermanos, yo no sé si estos habitantes, los habitantes de Genezaret, yo no sé si estaban yendo a Jesús solamente para recibir una sanidad temporal. Sea cual fuera la razón, todos los habitantes de Genezaret dice que enviaron toda aquella tierra alrededor y trajeron a Jesús todos los enfermos y le rogaban que les dejasen tocar tan solo el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Quizá muchas de estas personas estaban ahí solamente porque querían una sanidad temporal. Porque, mis hermanos, usted se pregunta, cuando a Jesús finalmente deciden crucificarle, al final de su historia, ¿dónde estaban todos los habitantes de Genezaret? Todos aquellos que habían recibido un milagro, todos aquellos que habían sido sanados de alguna enfermedad por la cual habían sufrido durante muchísimos años, ¿dónde estaban todos esos habitantes? Cuando Jesús llega a esa región, Jesús trae bendición, Jesús trae sanidad. Hermanos, Jesús, en la lección de esta semana hemos visto que donde quiera que esté Jesús, Jesús trae bendición, Jesús trae sanidad. Cuando Jesús estaba con aquella gran multitud, Jesús trajo alimento también. Luego, cuando Jesús llega a la barca, Jesús trae paz. Los vientos se calmaron. Ahora Jesús llega a Genezaret y Jesús trae sanidad. Hermanos, es imposible que Jesús llegue a algún lugar. Es imposible que Jesús venga a su vida y que no traiga algo. El problema más grande, mis hermanos, se encuentra en el versículo 47 de Marcos 6. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Mientras que la barca de tu vida y de mi vida esté en medio del mar y Jesús esté en otro lugar, mis hermanos, habrán vientos que azotarán nuestras vidas. No estoy diciendo que cuando Jesús llega ya los vientos se acabaron. Pero que vengan los vientos que vengan. Porque Jesús, si Dios es con nosotros, ¿quién podrá estar contra nosotros? Hermanos, esta ha sido la lección de esta semana. Es una lección maravillosa. Yo sé que hay muchísimo más que se me ha escapado y que ustedes han logrado visualizar en estos textos. Si hay algún punto que a usted le ha llamado la atención, por favor compártalo. Porque esa es la forma en cómo nos enriquecemos, esa es la forma en cómo podemos
tener conceptos claros y elevados de lo maravilloso que es Jesús. Por favor, sigamos compartiendo, por favor, sigamos opinando, porque eso es sumamente importante. Que estas lecciones, mis hermanos, hayan sido de gran bendición para usted. Por favor, compártalas, compartámoslas, pero por sobre todo, vivámoslas. No permitamos que Jesús esté solo en tierra mientras nuestra barca está en medio del mar, agitada por los vientos. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hermano Arturo, vamos a continuar. Gracias, hermano Henry, por colaborar con nosotros. Gracias porque siempre nos traes bellos paisajes. Excelente, excelente esa parte. Y hermanos, es cierto, no podemos vivir la vida entera dudando de todo. Necesitamos tener los pies bien firmes en lo que hemos creído. Debemos de tener bien fundamentado dónde está nuestra fe. Pero sobre todo, hay que entender algo. Sí podemos caer. Sí podemos tener esos momentos de flaqueza, pero nuestra relación con el Señor no se mide por las veces que uno cae, las veces que uno se hunde, sino por las veces que uno se levanta victorioso, creyendo en la justicia de Cristo para limpiarnos de todo pecado. El detalle es de que tal vez esto puede venir siendo ya una costumbre para nosotros. Es por eso, hermanos, que el día de hoy yo les invito a todos de que más allá de tener una esperanza, tal como lo tuvo Pedro al extender la mano y poderlo sacar el Señor de esa pronta muerte, que en nuestro caso puede ser una muerte espiritual, para él era una muerte física, que no sea un hábito para nosotros. Que aun cuando entendemos que en él, que en el Señor nos puede sacar, tenemos que ir entendiendo que el tiempo de la gracia se está acabando. Hace bastante falta consagración, hace bastante falta esa devoción por el Señor, ya que por ahora tenemos demasiado conocimiento. No somos capaces de sentarnos a hablar la palabra sin llegar a discusiones, a malos entendidos, a ciertas sarcasmos, burlas. Hermanos, perdón, nos estamos hundiendo, aún estando al lado del maestro. Pedro eso era lo que tenía. Pedro era el discípulo, era un futuro apóstol de la fe, era un apóstol. Pero a pesar de tener todas esas características, se estaba hundiendo. ¿No será acaso que nosotros estamos exactamente igual? Tenemos todas las características para ser alguien que no dude, alguien que tenga el pie firme. Pero cuando vienen esos comentarios hacia tu persona, te aflora esa naturaleza por dar ese comentario mal colocado, por decir algo. Y es entonces en donde se asoman los verdaderos frutos de una persona. Así que, hermanos, bastante reflexión por ese lado. Y ahora no quiero quitarle ya el tiempo, ya me estoy pasando. Vamos a invitar a nuestra hermana Ivonne. Ella siempre se ha conectado con nosotros, siempre ha participado de estas transmisiones. Le doy muchísimas gracias por colaborar con nosotros. Así que ahora tenemos la oportunidad de escuchar a nuestra hermana Ivonne con una porción muy pequeña, pero porción al final de cuentas, de las perlas, esas perlas de gran precio que nos tiene preparada para este momento. Así que vámonos con ella, porque hay algo más todavía que podemos sacar, ese juguito extra que podemos extraer de la lección. Vámonos con el hermano Ivonne. Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos de Tiempo de Reunión. Reciban un afectuoso saludo desde México de su hermana en Cristo, Ivonne Espinosa. Es un privilegio acompañarles nuevamente en este espacio de las perlas escogidas de los testimonios, hoy con pasajes muy hermosos del libro deseado de todas las gentes, basados en los hechos de Marcos 6, 30 al 56. Iniciamos.
Los discípulos vieron a Jesús y le contaron todo. Su unión íntima con él los animaba a presentarle todos los incidentes favorables y desfavorables que les ocurrieran, la alegría que sentían al ver los resultados de sus trabajos y el pesar que les causaban sus fracasos, faltas y debilidades. Cristo vio que necesitaban muchas instrucciones, que se habían cansado en el trabajo y necesitaban reposo. Cristo anhelaba retraimiento a fin de poder estar con los discípulos, porque tenía mucho que decirles. No los había mandado sin su espíritu, y por la fe en él habían realizado muchos milagros. Pero ahora necesitaban alimentarse con el pan de vida, estar en comunión con Jesús y recibir instrucciones para su obra futura. Al notar los discípulos cómo sus labores tenían éxito, corrían el peligro de atribuirse el mérito a sí mismos y de sentir orgullo espiritual, y así caer bajo las tentaciones de Satanás. Los discípulos necesitaban apartarse del escenario de su intensa actividad para ponerse en comunión con Cristo, con la naturaleza y con su propio corazón. El tiempo que pasaron en retraimiento no lo dedicaron a buscar placeres. Conversaron de la obra de Dios y de la posibilidad de alcanzar mayor eficiencia en ella. Él corrigió sus errores y les aclaró la mejor manera de acercarse a la gente. Les reveló más plenamente los preciosos tesoros de la verdad divina. Quedaron vivificados con el poder divino y llenos de esperanza y valor. Las compasivas palabras de Cristo se dirigen a sus obreros actuales, tanto como a sus discípulos de entonces. Venid vosotros aparte y reposad un poco. No es prudente estar siempre bajo la tensión del trabajo y la excitación, aun mientras se atiendan las necesidades espirituales de los hombres, porque de esta manera se descuida la piedad personal y se agobian las facultades de la mente, del alma y del cuerpo. Se exige abnegación de los discípulos de Cristo y ellos deben hacer sacrificios, pero deben tener cuidado, no sea que por su exceso de celo, Satanás se aproveche de la debilidad humana y perjudique la obra de Dios. Los discípulos de hoy también necesitamos descanso. Cristo nos llama a reposar también, hermanos, a pasar tiempo con Él. Debemos reponer energías y permitir que haga su obra santificadora en nosotros. Procuremos ese espacio, queridos hermanos. Y el sábado podemos entenderlo como ese día de reposo semanal para estar con Dios y reponer fuerzas y energía y recibir la santificación tan anhelada. ¿No es maravilloso, queridos amigos y queridos hermanos, que Cristo pueda entender y compadecerse de la debilidad humana y no condenar, sino estar atento a nuestros sufrimientos y a nuestras necesidades? Venid vosotros aparte, nos invita. Si tan solo escuchásemos su palabra, seríamos más fuertes y más útiles. Él estaría a nuestra diestra para ayudarnos. Necesitamos más sencillez, más confianza en nuestro Salvador. Dios nos invita, estad quietos y conocer que yo soy Dios. Solamente allí puede encontrarse el verdadero descanso. Y esta es la preparación eficaz para todo trabajo que se haya de realizar para Dios. Entre la muchedumbre apresurada y el recargo de las intensas actividades de la vida, el alma, que es así refrigerada, quedará rodeada de una atmósfera de luz y de paz. La vida respirará fragancia y revelará un poder divino que alcanzará los corazones humanos. Veamos ahora lo que sucedió, hermanos, con la alimentación de los 5,000. En el capítulo 39, dadles vosotros de comer. Al alimentar a los 5,000,
Jesús alzó el velo del mundo de la naturaleza y reveló el poder que se ejerce constantemente para nuestro bien. En la producción de las mieses terrenales, Dios obra un milagro cada día. Por medio de agentes naturales se realiza la misma obra que fue hecha al alimentar a la multitud. Es Dios quien alimenta cada día los millones con las mieses de esta tierra. Desea que nuestros sentidos embotados sean vivificados para discernir su bondad misericordiosa y glorificarle por la manifestación de su poder. Desea que le reconozcamos en sus dones a fin de que ellos sean, como Él quería, una bendición para nosotros. Con este fin fueron realizados los milagros de Cristo. La lección era doble. Cuando se recogieron los cestos de fragmentos, la gente se acordó de sus amigos en casa. Querían que ellos participasen del pan que Cristo había bendecido. El contenido de los canastos fue distribuido entre la ávida muchedumbre y llevado por toda la región circundante. Habían de repartir y de repetir lo que habían aprendido acerca de las cosas admirables de Dios. El acto de Cristo al suplir las necesidades temporales de una muchedumbre hambrienta entraña una profunda lección espiritual para todos los que trabajan para Él. Cristo recibía del Padre. El Padre impartía a los discípulos. Ellos impartían a la multitud y las personas unas a otras. Así todos los que están unidos a Cristo recibirán de Él el pan de vida, el alimento celestial, y lo impartirán a otros. ¡Qué hermosa cadena de salvación! Del Padre al Hijo, del Hijo a los discípulos y de los discípulos a la multitud, queridos hermanos. Por último, veamos en el capítulo 40 una noche en el lago cuando Jesús camina en el mar. Jesús ordenó entonces a la multitud que se dispersase, y su actitud era tan decidida que nadie se atrevió a desobedecerle. Cuando fue dejado solo, Jesús subió al monte apartado a orar. Durante horas continuó intercediendo ante Dios. Oraba no por sí mismo, sino por los hombres. Con el alma trabajada y afligida, oró por sus discípulos. Ellos habían de ser intensamente probados y derramaba sus súplicas con amarga agonía y lágrimas. Una violenta tempestad estaba por sobrecogerles y ellos no estaban preparados para ella. Fue un contraste repentino porque el día había sido perfecto y cuando el huracán los alcanzó y sintieron miedo en la tempestad y en las tinieblas, el mar les había enseñado cuán desamparados estaban y anhelaban la presencia de su Maestro. Jesús no los había olvidado, como tampoco nos olvida a nosotros, queridos hermanos. El que velaba en la orilla vio a aquellos hombres que llenos de amor luchaban con la tempestad. Ni por un momento perdió de vista a sus discípulos. Cuando sus corazones estuvieron subyugados, apagada su ambición profana y en humildad oraron pidiendo ayuda, les fue concedida. Y eso nos dice en Isaías 43 del 1 al 3. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pasares por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos no te anegarán. Cuando pasares por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Qué maravillosa promesa, qué hermosas palabras, hermanos, que debemos hacerlas nuestras y vivir tranquilos y en paz de saber que Cristo está con nosotros. Día tras día, Dios instruye a sus hijos. Por las circunstancias de la vida diaria, los está preparando. Es el resultado de la prueba diaria lo que determina su victoria o su derrota en la crisis de la vida. Los que dejan de sentir que dependen constantemente de Dios serán vencidos por la tentación. Podemos suponer ahora que nuestros pies están seguros y que nunca seremos movidos. Podemos decir con confianza: yo sé a quién he creído. Nada quebrantará mi fe en Dios y su palabra.
Pero Satanás está proyectando aprovecharse de nuestras características heredadas y cultivadas y cegar nuestros ojos acerca de nuestras propias necesidades y defectos. Únicamente comprendiendo nuestra propia debilidad y mirando fijamente a Jesús, podemos estar seguros. Y hagamos nuestro, hermanos, ese hermoso coro que dice: fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Queridos hermanos y amigos de Tiempo de Reunión, así finalizamos este tiempo de las perlas escogidas. Feliz sábado y que Dios los bendiga abundantemente. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Gracias a todas las personas que se han conectado. Por allá lo he estado mirando a todos que se han estado conectando. Gracias por haber compartido. Yo sé que muchos de ustedes nos están viendo en horarios diferidos. Tal vez no nos alcanzan a ver en el en vivo, pero yo les agradezco porque lo hacen después de que ha pasado el sábado. Sacan eso como un resumen, extraen algunas ideas que hemos compartido. Eso es gratificante para todos nosotros. Así que vamos a despedir este programa, pero vamos a hacerlo orando al Señor. Así que yo les invito a todos los que tengan la posibilidad de hincarse, por favor, que lo hagan siempre. Esa es la mejor postura para acercarnos al trono de la gracia de nuestro Dios. Vamos a orar, por favor. Padre Santo que estás en los cielos, gracias, Padre, por la oportunidad tan grande que tú me das de estar con vida, estar con bien, de estar con mis hermanos, de reflexionar en ese momento de que nos hace falta más, pero más confianza en ti, nos hace falta más creer en tu palabra. Padre, hemos sido un pueblo que, a pesar de tener todas las características para caminar firmes a tu lado, hemos muchas veces negado tu fe, hemos flaqueado, hemos estado en momentos donde nos estamos ahogando a un lado tuyo, Padre. Es por eso que en esta noche te pedimos, por favor, que tú nos alcances, que extiendas tus manos, que nos puedas rescatar de una vez, Padre, para que podamos estar firmes. Sabemos que tu gracia nos cubre, nos justifica, que nos ampara de esa flaqueza que como humano tenemos, Padre, pero también conocemos de que el tiempo está cercano, el cierre de la gracia también está cercana, y no más podemos hacer eso, Padre. Tenemos que ser semejantes a tu Hijo. Así que, por favor, te pido de que tú puedas tocar nuestros corazones. Aquellas personas que el día de hoy se han acercado y han estado estudiando con nosotros, por favor, atiende esas peticiones que han compartido, que me han hecho llegar, que le han hecho llegar a nuestro hermano Leandro, a nuestro hermano Emanuel, a Luis, a Víctor, a todas las personas, Padre, que nos han tenido confianza para transmitir ese sentir durante la semana. Te pido, por favor, que tú los puedas tocar, que puedas hacer ese milagro, pero sobre todo el milagro más grande, que es acompañarte contigo en la nueva tierra. Padre, quédate con nosotros y acompáñanos, danos un descanso reparador y que podamos estar el día de mañana gozosos estudiando tu palabra. Gracias, Dios, por todo. Todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Y bueno, gracias a todos, hermanos. Yo me despido y le doy ahora el turno a nuestro hermano Leandro, porque él va a tener la oportunidad de compartir, así como yo, el próximo sábado con los hermanos del sur del continente americano. Y gracias a todas las personas que se han conectado. Por ahí tenemos el registro de muchas conexiones de Europa. Gracias, porque sabemos que cuando lo hacen en el en vivo es con un horario diferido, y cuando lo hacen después del horario de en vivo, también se agradece bastante porque nos dan ese momento de su vida para hablar con ustedes. Así que Dios los bendiga a todos y que tengan un excelente y feliz sábado. Dios los bendiga a todos, hermanos.